Ya. Vamos a compartir entonces la presentación. Tal cual ustedes, bueno, ya lo conversamos en la clase anterior, es importante que puedan tener a disposición su cuadernillo. Me van confirmando, por favor, si ven la presentación. Eso es lo primero. Sí, Yo la profesor. veo. Sí se ve. Sí, Sí profesor. se ve. Ya. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a conversar hoy día es que ustedes como futuros administradores van a tener que entender que dentro de una organización existe un proceso que se debe llevar a cabo y que nosotros lo vamos a conocer como el proceso administrativo. Y el proceso administrativo vamos a ver que se compone de 4 fases o de 4 elementos, que si bien para algunos autores pueden ser 5, para otros incluso 6, nosotros nos vamos a guiar porque el proceso administrativo consta de 4 etapas, tal cual lo define el autor que aparece en su cuadernillo, que es Henry Fayol, quien define, ¿cierto?, que dentro del proceso administrativo existen 4 etapas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a revisar hoy día en qué consisten esas 4 etapas, cuál es su concepto, para qué sirven, para qué se utilizan y cuáles son más o menos algunos ejemplos de cómo vemos reflejadas estas 4 etapas dentro de la organización. Así que vamos a ver la primera lámina, chiquillos, para que pongan mucha atención. Ahí sí. Si ustedes se fijan, en esta primera lámina, acá tenemos 2 figuritas, en las cuales vamos a entender de forma muy clara eh, cuál es el orden, cuál es el orden de la figura, cuál es el orden de las etapas y también cuál es el concepto de cada una de las etapas. En algunas clases por ahí algunos alumnos me preguntaban, profe, cuando nosotros nos encontramos con una figura como esta, que se la voy a anotar aquí, con una figura como esta, ¿cómo se leen las etapas? ¿Cómo se leen los pasos? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos una figura, nosotros generalmente leemos, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Para darle la secuencia a la figura. Siempre cuando nosotros nos encontramos con una figura de este tipo, la lógica es en la dirección, ¿cierto?, de las manecillas del reloj. Por tanto, siempre vamos a tener que leer hacia la derecha, ¿ya? Por tanto, acá ocurre lo mismo. Y en ese sentido, voy a borrar ahora los monitos. En ese sentido, acá en esta figura tenemos que ver que el primer proceso o la primera etapa dentro del proceso administrativo es la planeación, que es planeación o planificación. Ustedes ven cómo lo llaman. El segundo proceso es la organización. El tercer proceso es la dirección y el cuarto proceso es el control. Un segundito. Voy a cerrar algo que tengo abierto acá que me está metiendo boche. Ahora sí. Y por último, nosotros tenemos el control, que es la cuarta etapa en el proceso administrativo. Ahora, si nosotros queremos tener una idea general de en qué consiste cada una de estas etapas dentro del proceso administrativo, nos vamos a trasladar a la figurita que está aquí al lado, ¿ya? Y es también un poquito lo que aparece en todo su cuadernillo. Nosotros acá lo vamos a resumir en una sola imagen. Pero nos dice, ¿cierto?, que la planificación es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. ¿Qué significa esto? Cuando yo planifico algo, piensen ustedes cuando usted, por ejemplo, planifica un viaje, planifica una fiesta de cumpleaños, planifica, por ejemplo, un embarazo, no sé, planifica un matrimonio. Usted siempre está pensando, ¿cierto?, en el futuro. Está pensando en algo que va a ocurrir en un tiempo más adelante, por tanto requiere hacer uso de este concepto que es la planificación. Cuando nosotros hablamos de planificación, significa que nos vamos a preparar
vamos a desarrollar un conjunto de acciones para poder llegar a esa acción futura. En el segundo proceso hablamos de la organización. Y tal como lo dice su palabra, para nosotros poder planificar algo, tenemos que organizarlo. Es decir, tenemos que dividir el trabajo, asignar responsabilidades, ¿ya? Darle autoridad a algunas personas, darle algunas atribuciones, hacer algún tipo de caracterización, de división del trabajo, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted organiza el otro día nadie había organizado un bingo, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a ver, organizar una fiesta de cumpleaños. Ya. Supongamos que ya todos en algún momento han organizado una fiesta de cumpleaños. Entonces usted planifica una fiesta de cumpleaños en su mente, ¿cierto? Dice, no, yo quiero que haya una torta de lúcuma manjar, quiero que haya, ¿cierto? Eh, un concurso de baile, una silla musical, una piñata, ¿cierto? Empieza a planificar más o menos lo que usted quiere ver en ese cumpleaños. Y luego, ¿cierto? Empieza a organizar. Dice, a ver, tu mamá te va a encargar, ¿cierto? De comprar la torta, Pedrito se va a encargar, ¿cierto? De poner la música, los niños se van a encargar, por ejemplo, de poner la mesa, en fin, vamos a asignar, ¿cierto? Una organización para poder dar cumplimiento a lo que hemos planificado. Después, como tercera etapa, vamos a hablar de la etapa de la dirección, ¿ya? Que tal como nos dice acá, consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. La dirección tiene que ver con la parte operativa, chiquillos, es en donde las papas queman, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, estoy planificando una fiesta de cumpleaños, asigné responsabilidades como parte de la organización. ¿Qué es lo que falta ahora? Actuar, ejecutar. Entonces, si yo, por ejemplo, dentro del cumpleaños, me encuentro poniendo la música, ¿cierto? Tengo acá un equipo de música, el teléfono, tengo abierto el Spotify, ¿cierto? Un reproductor de canciones, en fin. Eso es parte de la dirección. Yo estoy ejecutando las acciones que me van a permitir dar cumplimiento con la organización y con la planificación. Y por último, nos vamos a encontrar con la etapa del control, que es la última etapa, pero que es la etapa que da pie a que se cumpla el círculo. Porque si ustedes se fijan en esta imagen, es como un proceso, es un círculo. Entonces, una vez que nosotros terminamos con el control, tenemos que pasar nuevamente a la planificación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el control es la etapa en el proceso administrativo en el cual nosotros vamos a verificar que las cosas se están haciendo bien. Vamos a verificar que todo lo que hemos planificado, que lo que hemos organizado y que lo que hemos dirigido está funcionando de buena forma. Si encontramos algún tipo de error o algún tipo de situación anómala, tenemos que irla corrigiendo. Entonces, por ejemplo, si dentro de la fiesta de cumpleaños que hemos organizado, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Planificamos que la gente lo iba a pasar bien, que la organización iba a estar, pero muy, muy bien desarrollada, que la gente iba a ejecutar todas las responsabilidades que tenía asignadas, pero no contábamos, por ejemplo, de que iba a andar algún individuo medio conflictivo, un familiar ahí, ¿cierto? Que de repente iba a dejarla embarrada con algún comentario. Eso, por ejemplo, no estaba dentro de la planificación, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aplicar algún tipo de medida de control. Entonces podemos decir, ¿sabe qué? Váyase por favor porque no queremos que haya un problema en la fiesta que hemos organizado, entonces le pedimos que se retire y ahí estamos haciendo una corrección para poder volver a nuestro curso natural. Es decir, a que todo siga de acuerdo a lo que habíamos planificado. Entonces el control funciona de esa forma. Es un monitoreo a lo que está ocurriendo para ir haciendo las respectivas correcciones. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Preguntas? No, ninguna, profesor. Ya. Bueno, por ejemplo, todos aquellos que hayan estudiado antes en algún liceo técnico profesional, por ejemplo, lo más probable es que esto lo hayan visto. ¿Ya? Esto es la verdad que es la materia, por así decirlo, más básica dentro de la administración. En nuestra matriz, para poder después ir revisando otros temas. Vamos a la siguiente lámina.
Le vamos a pedir a Jessica, por favor, que nos lea esta parte. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya. ¿Leo del cuadernillo o de la diapo? De la diapositiva, por favor. Ya. Dice, el proceso administrativo es el conjunto de funciones interconectadas de las funciones de una empresa, como la planeación, la organización, la dirección y el control. Todas estas funciones trabajan en... Ay, es que aquí pierdo la... A ver. En conjunto para lograr un objetivo común, el cual es utilizar los recursos humanos, técnicos, materiales, entre otros, con los que cuenta la empresa para realizar un desarrollo y crecimiento. Algunas características del proceso administrativo son: 1. Está desarrollado por un conjunto de fases de manera cíclica. 2. El objetivo principal es automatizar el conocimiento y generar un modelo a seguir eficiente. 3. Incentiva la innovación y el progreso. 4. Promueve el desarrollo de la cultura gerencial y empresarial. Ya, muchas gracias, Jessica. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta lámina más que nada? Es que todas las etapas dentro del proceso administrativo tienen que funcionar de tal forma que le den una armonía al funcionamiento de la organización. ¿Ya? Cuando yo tengo las etapas bien trabajadas, bien desarrolladas, es un modelo que me va a permitir funcionar y trabajar por mucho tiempo y administrar de muy buena forma todos los recursos que yo tengo dentro de mi organización, que eso es lo que vimos en la clase pasada. Recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales, etc. ¿Ya? Entonces, es muy importante que estas 4 etapas del proceso administrativo se lleven a cabo de buena forma y se cumplan a cabalidad. Vamos ahora a continuar con la materia. Hay una referencia en su cuadernillo, habla de la organización formal e informal. Aquí le puse formal. Ahí sí. Nosotros generalmente hablamos siempre de organizaciones. Y generalmente atribuimos el concepto de organización a todo aquello que, por ejemplo, tiene una personalidad jurídica, que tiene una estructura, donde hay un director, una directiva, etc. Pero muchas veces también dejamos de lado el hecho de que existen organizaciones que son informales. ¿Ya? Cuando hay un grupo de personas que no tiene un estatuto, que no tiene, también es una organización, ¿ya? Y podemos tener, por ejemplo, el caso de las organizaciones criminales, que ellas, ¿cierto?, no van a la notaría a hacer su documentación o hay impuestos internos para poder tributar, ¿cierto?, y pagar sus impuestos de lo que roban, ¿ya? Son organizaciones criminales, ¿ya? Son informales. Entonces, nosotros generalmente aludimos el concepto de organización solamente a lo formal. Pero ¿qué es lo que es importante acá clarificar? Que una organización informal, por ejemplo, se sostiene por motivaciones y sentimientos personales, no se apoya en escalas jerárquicas y funcionales, comprende aspectos del sistema que no están en el manual de los roles, se forma de manera espontánea, se constituye por interrelaciones, ¿ya? Es decir, por amistades, por afinidades, etc. En cambio, la organización formal, ustedes bien lo saben, está reforzada por deberes y responsabilidades, se representa en un organigrama, su estructura, la autoridad está claramente definida, sabemos quién es el gerente, quién es el jefe, etc. Se comunica a través de reglas y procedimientos, está planeada y también se refiere a funciones o tareas, ¿ya? Sin embargo, ambas organizaciones tienen algunas semejanzas, y ahí están, ¿cierto?, también indicadas. Se pueden generar dentro de una empresa. Es decir, yo dentro de una empresa que es una organización formal, puedo crear una organización informal, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un club de amigos, ¿ya? Un club de malversación de fondos, en fin. Segundo, tienden a interferirse, ¿ya? Efectivamente, la organización formal muchas veces se va a ver afectada por la organización informal, porque van a chocar con la estructura. Después dice, alguien ejerce la función de líder. Tanto en la organización formal como en la informal hay roles de liderazgo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los líderes de una banda criminal, ¿ya? Después dice, se generan relaciones profesionales. Efectivamente, se alcanzan los objetivos formulados. Por tanto, dentro de las organizaciones formales e informales hay
ciertas semejanzas y obviamente muchos aspectos que los diferencian uno de la otra, ¿ya? Después tenemos, también lo indica en su cuadernillo, habla del famoso organigrama, ¿ya? El organigrama es parte propio de la etapa del proceso administrativo conocido como organización. Cuando nosotros necesitamos darle una organización y estructura a nuestra empresa, a nuestra fundación, etcétera, 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 siempre tenemos que tener definido un organigrama. Y de hecho, hoy día, si ustedes, por ejemplo, si nosotros hiciéramos acá el ejercicio, hay algunas páginas que te dan hechos los organigramas, que tú ingresas los datos, ¿cierto? De los cargos, de los nombres de las personas, y automáticamente te genera los organigramas, ¿ya? Entonces, ya no es tan, a ver, no es tan clásico la situación de los organigramas. Antes, todas las empresas tenían el mismo organigrama, que era bastante similar. Hoy día hay muchos tipos de organigramas. Hay organigramas, incluso organigramas animados, que hoy día los hacen con las flechitas, ¿cierto? Con los cuadritos, con las fotos de las personas, le hacen algunas flechitas por aquí, por allá, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos tipos de organigramas, ¿ya? Lo importante es que el organigrama muestre y deje en evidencia concreta cómo se estructura la organización, cuál es la cadena de mando que, por ejemplo, tiene, ¿ya? Por tanto, es ahí la relevancia de la existencia de un organigrama. Aquí yo les puse una foto de ejemplo, para que ustedes más que nada asocien el concepto, y me imagino que ustedes más de alguna vez han visto un organigrama, están en algún organigrama, aparecen, etc. ¿Ya? Ahora, pueden hacer el ejercicio de construir un organigrama, por ejemplo, en su familia, ¿ya? Partiendo por quién manda, me imagino que mandan las mujeres principalmente, en la mayor cantidad de hogares, ¿cierto? Pueden poner después los hijos, los nietos, en fin, pueden hacer sus propios organigramas, ¿ya? Como ejercicio práctico. Después del organigrama, también tenemos que hablar de la estructura organizacional. ¿Qué significa la estructura organizacional? Que nosotros dentro de la organización tenemos situaciones que es importante eh, informar, ¿cierto? O clasificar. Denme un segundito, por favor, chiquillos. Ya, ahora sí, que mi perro se estaba volviendo loco ladrando. Algo le pasó. Ya, entonces cuando nosotros estamos dentro de la estructura organizacional, es necesario que podamos identificar algunos factores que son clave. El primero de ellos tiene que ver con la especialización del trabajo, ¿ya? Es decir, cuáles son las funciones que le van a corresponder a cada una de las personas que conforman esta organización. En segundo lugar, tenemos que hablar también de la departamentalización. ¿Qué significa esto? Que dentro de una estructura de empresa existen varios departamentos, ¿cierto? Está el departamento, por ejemplo, de recursos humanos, de administración y finanzas, de control de calidad, de adquisiciones, de postventa, de marketing, etc. Es decir, existen muchas formas también de agrupar en departamentos la organización. La cadena de mando, por ejemplo, saber quién es el jefe, cómo se estructura la cadena de mando, quién le reporta a quién, ¿ya? ¿Quién supervisa a quién? Después también tenemos el tramo de control, ¿ya? Es decir, ir viendo cómo se articula este control dentro de la organización, ¿ya? Después también tenemos la centralización y descentralización. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay algunas empresas, que ustedes, bueno, lo saben de sobra, que operan a nivel centralizado o a nivel descentralizado. El típico, para todo hay que preguntarle a Santiago, ¿ya? Eso, por ejemplo, es algo muy común dentro de las organizaciones,
y que tiene que ver, ¿cierto?, con la centralización o el nivel de centralización que tienen las empresas en nuestro país. Y por último, la formalización, que también tiene que ver con los perfiles de cargo. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy tal cosa y tal cosa dentro de la organización. Ya, pero ¿eso dónde está formalizado? ¿Existe en algún cargo? ¿Está dentro del organigrama, dentro de la estructura? Porque una cosa, ¿cierto?, es lo que está por contrato, pero una cosa también es lo que uno hace. Entonces, eso también es un punto importante, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestras funciones no están tipificadas ni formalizadas, ¿ya? Entonces, hay también otra situación que es importante observar. Por tanto, dentro de la estructura organizacional tenemos que atender estos 6 elementos que son claves, ¿ya? ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos, con esto? ¿Sí? Ya. Vamos a la siguiente parte ahora, a los diseños organizacionales. Aquí revisemos una parte del cuadernillo para que podamos ver la lámina que yo le voy a presentar aquí. Deme otro segundito que... Ya. Si ustedes se fijan entonces dentro del cuadernillo, nosotros, por ejemplo, tenemos varios tipos de diseñar una organización, ¿ya? Que va a depender de diversos factores. Ustedes dentro de su cuadernillo van a encontrar con que está la división de tipo, o sea, el diseño de tipo simple, el funcional, el divisional, el mecánico y el dinámico, ¿ya? ¿Cuáles son los más comunes o los más esenciales? Los que ustedes ven aquí en esta lámina, que son el diseño simple, el diseño funcional y el diseño divisional. Respecto del diseño simple, ¿ya? Vamos a encontrar nosotros con que existen ciertas fortalezas y debilidades para poder clasificarlos. Respecto del diseño simple, vamos a tener dentro de las fortalezas, que es un diseño rápido, que es flexible, que es económico, que es de responsabilidades claras, y por cuanto a debilidades vamos a encontrar con que no es adecuada cuando la organización crece y depende de una sola persona, es arriesgado. Bueno, su nombre lo dice, es simple, así que al ser simple, es simple, tal como lo dice su palabra. Después tenemos el diseño de tipo funcional, ¿ya? Y el funcional, tal como lo dice su nombre, tiene estricta relación con el tipo de actividad o acción en concreto que desarrolla una empresa. Por cuanto nosotros le vamos a dar esta estructura o este diseño, dependiendo, por ejemplo, el nivel de especialización que tenga la organización. Y tal como lo dice aquí, dice que el diseño funcional tiene como fortaleza que tiene ventajas de ahorro en costos derivados de la especialización, los empleados se agrupan para hacer tareas similares, ¿ya? Y dentro de las debilidades tiene que la búsqueda de objetivos funcionales puede ocasionar que los gerentes pierdan de vista lo que es mejor para toda la organización. Se aíslan y tienen poco conocimiento de lo que hacen otras unidades, ¿ya? Por cuanto el diseño organizacional muchas veces podemos decir que es sugerido para eventualidades, para cosas temporales, cuando se requiere, por ejemplo, trabajar en algo de forma específica, pero no como un diseño permanente dentro de la organización. Y después tenemos la estructura o el diseño de tipo divisional, que nos dice que es un tipo de diseño que se enfoca en los resultados, y los gerentes divisionales son responsables de lo que ocurre con sus empleados. Ahí se comió una palabra. Y respecto a las debilidades, dice que la duplicación de actividades y recursos aumenta los costos y reduce la eficiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiende a dividirse la organización.
tiende a desarticularse. Por tanto, obviamente nos genera un mayor nivel de complejidad. Entonces, vamos a tener en consideración que el tipo de diseño que nosotros le vamos a asignar a nuestra empresa va a depender, por ejemplo, del tamaño, va a depender de las funciones que cumplan, va a depender también de los recursos con los cuales se cuenten, y también va a depender del tipo de actividades que se desarrollen. Entonces nosotros en función de eso, de cierta manera, vamos a tomar la decisión de cuál es el tipo de diseño que vamos a nosotros, obviamente, generar, ¿ya? Ahora, vamos a revisar en su cuadernillo, y aquí le vamos a pedir a Magali primero que lea, y después le vamos a pedir a Susana, que nos lean, ¿cierto?, cuál es la definición que hacen de cada uno de los diseños, ¿ya? Así que vamos a partir con Magali respecto a los diseños, el diseño simple y también la estructura funcional y la estructura divisional. Adelante, Magali. Profe, yo. ¿Me escuchan, no? Sí. Profe, ¿soy yo o otra Magali? Porque No, habemos dos. Usted, Magali. Sí. Es que la estoy Ok. viendo de acuerdo al orden de cómo las veo aquí en la pantalla. Dele nomás, Magali. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Póngale sí. nomás. Estructura simple, dice. Es un diseño con una segmentación de la gerencia o áreas. Poseen alto control. La autoridad suele estar centralizada en una persona y generalmente existe poca formalización en los procesos internos de la empresa. Estructura funcional. Es un diseño que agrupa especialidades similares. Estructura divisional. Es un diseño formado por unidades de negocio. En esta estructura, cada unidad tiene autonomía limitada. Posee un líder divisional, el cual tiene autoridad sobre su unidad y es responsable de su desempeño. Estructura dinámica. Es la que ejecuta todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración del proceso administrativo. La estructura mecánica es donde se determina la finalidad del proceso administrativo y las alternativas para conseguirlo. Centralización y descentralización. ¿Sigo o paro ahí? Estamos bien ahí, Magali. Muchas gracias. Ok. ¿Ya? Ahora, hay algo aquí importante que destacar. Si ustedes se ponen a analizar esto, por ejemplo, en términos ya más reales, llevémoslo, por ejemplo, a las empresas que nosotros eventualmente podamos conocer. Una empresa más pequeña, más familiar, inmediatamente nosotros la podemos asociar a una estructura simple, ¿ya? Porque vamos a identificar enseguida que la autoridad va a estar centralizada en una sola persona, ¿ya? Y donde estamos recién generando ciertas formalizaciones a cada uno de los procesos. Cuando hablamos de la estructura funcional, lo podemos asociar, por ejemplo, a una consultora o a una sociedad, donde, por ejemplo, pueden funcionar abogados, donde pueden funcionar trabajadores sociales, psicólogos, ¿cierto? Y ellos obviamente están agrupados según sus áreas para poder funcionar y operar como organización. Y cuando tenemos una estructura divisional, ya nos tenemos que centrar o acercar a una empresa ya con otro tipo de trayectoria, a una empresa con otro tipo de presencia. Por ejemplo, podemos hablar de una empresa de productos alimentarios, por ejemplo, como Surlat, Soprole, ¿cierto? Que tienen distintas unidades de negocio, ¿ya? No solamente, por ejemplo, tienen la leche, tienen probablemente también otro tipo de productos lácteos. Por tanto, van diversificando el negocio y por tanto también se van conformando nuevas unidades dentro de su estructura administrativa, ¿ya? Entonces, para que más o menos se hagan una idea, cuando hablamos nosotros de estructura divisional, ya hablamos de una empresa con un tamaño mayor o con una complejidad un poco mayor a la que es una empresa
con una estructura funcional o una estructura simple. ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que es la estructura dinámica y la mecánica, que si bien no son muy relevantes para efectos de una estructura organizacional, es importante que igual ustedes la conozcan. Y respecto a la estructura dinámica, ¿qué es lo que nos dice? Es la que ejecuta todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración del proceso administrativo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La estructura dinámica es un poco una estructura un tanto más improvisada, que atiende a la contingencia. Es decir, a medida que yo voy necesitando algo, voy creando alguna unidad o voy creando algún proceso. ¿Ya? Por tanto, para efectos de lo que es la planificación, que nos habla, ¿cierto?, de planificar el futuro, la estructura dinámica es una estructura bastante antagonista, porque no nos permite planificar ni tampoco anticiparnos al futuro. ¿Ya? Por otra parte, la estructura mecánica es donde se determina la finalidad del proceso administrativo y las alternativas para conseguirlo. La estructura mecánica, tal como lo dice su nombre, habla de lo que es mecánico, es decir, lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar como lo común. Por tanto, el hecho de nosotros contar con una estructura mecánica nos va de cierta manera a asegurar que nosotros vamos a cumplir con el proceso administrativo de buena forma. ¿Ya? Y que además nos va a proveer alternativas para poder conseguirlo. Por cuanto la estructura mecánica se podría acercar al modelo tipo que hoy día las empresas probablemente utilizan, que es el hecho de hacer las cosas como generalmente se vienen haciendo. Parte de la lógica un poquito. ¿Ya? Porque nosotros cuando tenemos una empresa y queremos formar una empresa, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a preguntar, oye, ¿y cómo lo hace esta empresa? Eso es lo que hacemos. Si nosotros cuando creamos una empresa copiamos lo que hace otra. Y esa estructura se llama estructura mecánica, porque nosotros vamos a recurrir a un modelo tipo para poder implementar nuestro proceso. Ya, ¿estamos claros hasta acá, chiquillos? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos ahora a su cuadernillo nuevamente, donde nos habla de la centralización y descentralización, que es lo que conversamos hace un momentito. Aquí vamos, esto es bastante rápido aclararlo porque ustedes esto lo conocen de sobra, yo sé que lo han vivido algunos, viven con el centralismo, otros tienen la ventaja, ¿cierto?, de sacar, o sea, de trabajar en lugares que sí son descentralizados, ¿ya? Pero dentro también de estas organizaciones descentralizadas, en el funcionamiento propio de la estructura también se da el centralismo. Porque resulta que, por ejemplo, yo puedo trabajar, supongamos, en una municipalidad, que es un órgano descentralizado, porque el alcalde, ¿cierto? El alcalde no le tiene que andar preguntando a nadie más la mayoría de las decisiones, pero si yo, por ejemplo, trabajo en la unidad contable, yo probablemente le tengo que preguntar a muchas personas para poder actuar ante cualquier requerimiento. ¿Ya? Entonces vamos a encontrarnos con que dentro de la descentralización también vamos a tener centralización. ¿Ya? Es lo que pasa un poquito, por ejemplo, con el caso de las regiones. Chile, por ejemplo, es un país descentralizado, pero sabemos que igualmente todo pasa por Santiago. Y si vivimos dentro de la región, todo pasa por Temuco, aun cuando, ¿cierto?, hablemos de descentralización. Entonces, ojo con estos conceptos, porque si nosotros vamos a hablar de descentralización, tiene que ser una descentralización real dentro de mi organización, es decir, que yo le pueda proporcionar la autonomía necesaria a mis trabajadores y colaboradores para que puedan tomar decisiones y puedan actuar de forma oportuna ante cualquier requerimiento. ¿Ya? Ahora bien, hay situaciones que uno también puede ahí también ir manejando. Por ahí, por ejemplo, algunos dicen, yo prefiero pedir disculpas que pedir permiso. ¿Ya? Esa es una frase bastante común también porque de repente uno tiene que preguntarle a tantas personas, pero la acción que se requiere es tan inmediata, tan urgente, que a veces tenemos que actuar de igual forma. Entonces, es muy importante que las jefaturas y los liderazgos que se ejercen dentro de las organizaciones también puedan contribuir a
a esta autonomía y empoderamiento que nosotros podemos entregar a nuestros colaboradores. ¿Ya? Vamos ahora a la siguiente. Ya ahora nos vamos a dedicar de lleno a revisar las etapas del proceso administrativo. Como les decía yo, la primera de ellas es la planificación, no la planificiación. Planificación, aquí me comí una palabra. Y a todos nos pasa. De hecho, en el cuadernillo se van a encontrar con que hay una falla. Van a encontrar con que dice fase con C. Así, yo ya acusé ya a la profesora que hizo el cuadernillo, porque no podía tener ese error en el cuadernillo. ¿Ya? Así que ya la acusé con su jefa de carrera. Ahí se van a acordar de mí cuando vean la fase con C, que me llegaron a sangrar los ojos. Así que espero que nadie escriba fase con C dentro de algún trabajo o en alguna otra instancia. Ya, la planificación entonces. Fíjense lo que nos dice la planificación. Esta imagen que aparece acá es muy gráfica, porque lo que conversamos al principio. Nosotros estamos en un presente, estamos en una hora, en una situación actual. Y cuando yo planifico y empiezo a hacer uso de la planificación, inmediatamente me tengo que preguntar, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar? De hecho, más adelante vamos a, probablemente, no sé si conmigo o con otro profesor, pero ustedes van a tener que hablar, por ejemplo, de conceptos como la visión o como la misión, que yo creo que lo han escuchado más de una oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre visión y misión? ¿Ya? Y en eso les puedo decir que, por ejemplo, la misión es lo que somos hoy. La misión que tiene una organización es lo que hace hoy, lo que entrega hoy, el servicio que entrega hoy. Y la visión es hacia dónde yo quiero llegar en el futuro. Eso es para que tengan más o menos una idea de lo que es misión y visión, ¿ya? Que probablemente yo creo que lo van a revisar más adelante. Entonces, cuando hablamos de planificación, inmediatamente nosotros vamos a hablar de futuro, ¿ya? Ahora sí, Susana, que antes la dejamos sin leer. Ahora, por favor, Susana, nos va a leer lo que nos dice la planificación en su cuadernillo. ¿Qué es lo que es la planificación? Ok. La planificación es la etapa del proceso administrativo que establece los pasos a seguir. En esta etapa se define, se estudia, se analizan las acciones a tomar y cómo desarrollar cada una de ellas. Para realizar una planificación efectiva, primero que todo, se deben establecer los objetivos que se quieren alcanzar, las estrategias a implementar para alcanzar los objetivos, y se debe realizar un plan de trabajo que permita llevar el control y seguimiento de lo planificado. Tipos de planes. Ya, espera un poquitito ahí, Los gerentes regularmente... Ahí sí, ya, siga, ahora sí. Tipos de planes. Los gerentes regularmente se establecen diferentes planes. En algunos solo se requiere que se realice de manera individual y otros incluyen a todo el área de la gerencia. Todo va a depender del objetivo planteado y de la meta propuesta. Algunos tipos de planes son los siguientes. Plan de propósito. Este tipo de plan se realiza con la finalidad de definir la función de una empresa o de una gerencia en específico de la empresa. Plan de objetivos. Se refiere a definir y establecer los objetivos que busca desarrollar la empresa o una gerencia dentro de la empresa. Estrategias. Son la definición de los objetivos a largo plazo de una empresa y la selección de la acción a seguir para su cumplimiento. Procedimientos. A través de la definición del procedimiento se establecen las acciones de las actividades establecidas por el desarrollo del plan. Reglas. El establecimiento de normativas en el desarrollo de un plan es con la finalidad de que toda la empresa o gerencia siga las normativas establecidas en el plan de reglas. De esta forma, la organización tendrá una guía a seguir en común y no deja discrecionalidad de cada persona las reglas a seguir. Programas. Este plan agrupa todos los planes anteriormente mencionados y su finalidad es controlar y validar que todos cumplan las funciones y actividades planteadas.
Este plan debe apoyarse en el plan de presupuesto, el cual a realizar para llevar el control y estimación de los egresos e ingresos planificados. ¿Sigo? Muchas gracias. No, estamos bien ahí. Muchas gracias, Susana. ¿Ya? Entonces aquí ustedes van a encontrar que hay una definición bastante clara de los tipos de planes que nosotros eventualmente pudiéramos emplear. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, van a revisar la web, ya van a revisar, ¿cierto?, las páginas de internet o los distintos autores, se van a encontrar con que los planes son, los agrupan generalmente en 3 tipos de planes, ¿ya? Y de hecho los vamos a revisar también un ratito más para que ustedes también tengan esa perspectiva que si bien no está en el cuadernillo, pero es importante que la conozcan para poder manejar todo lo que tiene que ver con el proceso de planificación, ¿ya? Ahora, vamos ahora a la organización. Le vamos a pedir aquí a Melissa, por favor, que nos pueda dar lectura. Adelante, Melissa. Ya. Del cuadernillo, ¿cierto, profe? Organización. Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. La importancia de la organización es que esta es continua, siempre está en constantes cambios, creciendo y evolucionando. La organización indica la metodología que se va a implementar en el desarrollo de la actividad establecida para el cumplimiento de las metas. De esta manera se llevará un control y se podrá hacer un seguimiento de que se cumpla lo planificado y en los tiempos estimados en los planes, siempre buscando la eficiencia de los recursos y a la vez reduciendo costos e incrementando la productividad. Dirección. ¿Sigo, profe? Dirección. Hasta ahí nomás, Melissa, gracias. Ya. Muchas gracias. Ya. Si ustedes se fijan, fíjense acá adelante en la lámina, en la presentación, aquí tenemos muy clarito cómo opera la organización. Dice, cierto, que tal como leía Melissa, es el diseño y determinación de las estructuras de la organización, ¿ya? Es como cuando nosotros vamos a construir un edificio y ponemos las bases, ¿cierto? Ponemos la primera estructura metálica, ponemos también ahí los cimientos del edificio. Acá, ¿cierto?, nos habla de que dentro de nosotros de la organización vamos a tener que establecer las estructuras de cómo va a funcionar y también de las responsabilidades de quienes van a poder operar en esta organización. Nos dice que la importancia, dice, suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, ¿ya? Reduce costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de funciones, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque al definir la estructura y el organigrama y los perfiles de cargo, ¿ya?, evita, ¿cierto?, que personas hagan la misma pega. Etapas del proceso. División del trabajo, jerarquización, departamentalización, descripción de funciones, ¿ya? Es decir, primero tenemos que dividir las áreas, tenemos que dar la jerarquía, quién es la jefatura, quién viene a continuación, tenemos que departamentalizar, agrupar en departamentos, y tenemos que hacer los perfiles de cargo, ¿ya? Principio dice, vía jerárquica, tramo de control, delegación, simplificación, unidad de mando, especialización. Y por último, ¿cuáles son las técnicas que se ocupan? O cómo nosotros podemos ver un claro ejemplo de organización, con los organigramas, con los manuales, con los diagramas de flujo, con las cartas Gantt, con las cartas de distribución y con los análisis de puestos de trabajo, con los perfiles de cargo como ustedes los conocen, ¿ya? Eso es la organización. Después tenemos, ahora sí vamos a pedirle a otra compañera que vamos a pedirle a ver a Sergio. Sergio, por favor, que nos lea la dirección. No lo escuchamos, Sergio, está con silencio. ¿Ahí sí? Ahí Ahora sí. Ya, sí. disculpe. No, Ya, la dirección. Esta etapa del proceso administrativo, denominada también ejecución, comando o liderazgo,
es el proceso por el cual en él se puede llegar a influir en las personas que componen una organización. Esto con la finalidad de que apoyen en el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa. La importancia de la dirección es significativa debido a que en esta etapa se ponen en marcha todos los lineamientos establecidos por el proceso de la planeación y de la organización. Por medio de la dirección se puede influir en el comportamiento de las personas, inculcando en ellas conductas acordes y deseables para todos los miembros que componen la empresa. Una buena gestión de dirección se verá reflejada en los resultados y cumplimiento de las metas establecidas para la empresa o gerencia. Perfecto, Sergio. Vamos a revisar aquí esta lámina. Demos un segundito. Ya. Dirección entonces. Gracias, Sergio, por su lectura. Si ustedes se fijan en la dirección tal cual lo conversábamos en un principio, ya nos habla, ¿cierto?, de operar, de la operacionalización de las cosas, ¿ya? De cuando nosotros ya empezamos a ejecutar las distintas acciones que hemos planificado y que las vamos a poder desarrollar gracias a la organización que hicimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que yo voy a planificar que de aquí a fin de año vamos a mejorar en un 50% las utilidades que nosotros tenemos en la venta de pellets, por ejemplo. Esa es nuestra planificación, a eso yo aspiro a fin de año, en transformarme, ¿cierto?, en la empresa que mejore un 50% las utilidades de la venta de pellets. Yo ya lo tengo planificado, ya lo tengo, lo vi, es un sueño, yo lo quiero lograr a futuro, pero necesito organizar eso. Para poder organizarlo, me imagino que yo voy a recurrir a mi organigrama, que tengo, a mi estructura, para ver, bueno, ¿y quién es el responsable de que nosotros efectivamente, a fin de año, obtengamos, ¿cierto?, este tipo de utilidades? La pregunta es, o sea, la respuesta es el departamento de ventas, ¿cierto? O el departamento comercial, o de marketing, como ustedes quieran llamarlo. Entonces yo organicé, de acuerdo a la organización, recurrí a mi estructura, que es este departamento, y yo le asigno, ¿cierto?, la responsabilidad, y le digo, a ver ustedes son del departamento de ventas, el departamento de marketing, a fin de año tienen que aumentar o incrementar en un 50% las utilidades de la venta de pellets, ¿ya? Tenemos la planificación presente, tenemos la organización presente, pero ¿dónde está la dirección? ¿Cómo lo llevamos al papel, donde las papas queman? Entonces los miembros de este departamento, me imagino que dirigidos por una jefatura, tienen que empezar a ver cuáles son las acciones en concreto que ellos van a desarrollar para poder cumplir con la planificación, ¿ya? Y ahí es donde nosotros nos encontramos con la dirección, ¿ya? Porque cuando nosotros ejecutamos acciones, pero tal como lo dice su palabra, para poder ejecutar acciones, nosotros necesitamos que alguien nos dirija. Necesitamos que se haga efectiva la dirección. Y la dirección, adivinen quién la hace, o quién la tiene que hacer. Lo que está aquí en la lámina. Un líder. Tiene que haber una persona que ejerza el liderazgo dentro de la organización para yo poder dar cumplimiento a los planes que obviamente estoy ejecutando, ¿ya? Y ahí nos vamos a meter en lo que es, ¿cierto?, o lo que son los tipos de liderazgo, que esto yo creo que también por ahí lo han conversado, lo han visto, el concepto de liderazgo ustedes saben que es un concepto bastante manoseado, se habla mucho hoy día, por ejemplo, de las crisis del liderazgo, también se habla mucho, por ejemplo, del liderazgo femenino, ¿cierto? También se habla mucho de los nuevos estilos de liderazgo, en fin, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos de un concepto bastante amplio y complejo, pero que es clave al momento de dar cumplimiento al proceso administrativo. Si nosotros no tenemos un buen liderazgo, no tenemos alguien que ejerza la función de liderazgo, probablemente vamos a incurrir en errores.
vamos a fallar dentro de nuestra planificación. Por cuanto es muy importante que nosotros entendamos el concepto de liderazgo. Y lo primero que allí tenemos que entender nosotros es que el concepto de liderazgo, nadie es líder porque se lo autoimpone. ¿Ya? Por ejemplo, si Sergio me dice, no, yo soy líder, demuéstralo. ¿Cómo lo puedes demostrar? No, que te lo puedo demostrar porque mira, tengo un video donde yo reclamé frente a todos mis colegas, ¿cierto? Y me aplaudieron y fui líder. Entonces, la premisa del liderazgo parte en que el líder no jamás se autoproclama líder. ¿Ya? El líder es una persona que es reconocida como tal por sus seguidores, porque tiene la capacidad para influir en sus conductas y comportamientos. ¿Ya? Muchas veces las personas que incluso ustedes pueden ver que no tienen un cargo de liderazgo, no tienen un cargo de autoridad, sí ejercen liderazgo, porque tienen esa capacidad de influir. Dentro, por ejemplo, de los grupos de amistad existen líderes que formalmente yo no les digo, tú eres el líder, no, pero es el amigo que por ahí tiene la mayor capacidad de influir. Es el amigo al que probablemente nosotros recurrimos cuando tenemos un problema. Es el amigo al que probablemente nosotros recurrimos cuando necesitamos tomar una decisión o buscar una alternativa para resolver algo. Entonces tenemos que entender que el liderazgo no es solamente lo que nosotros vamos a encontrar escrito en un papel como líder. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, porque nosotros muchas veces tendemos a confundir el concepto de liderazgo y lo tendemos a asociar inmediatamente a un cargo, a una autoridad. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, podemos tener una autoridad, por ejemplo, podemos tener un presidente de curso, podemos tener un delegado de curso, que quizás no es líder, pero quizás cumple otros roles que son fundamentales, como por ejemplo el rol de informar, el rol de escuchar a sus compañeros, pero probablemente quizás no es líder. Entonces, ojo con esto, porque el liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir sobre el resto, y que este resto o este grupo de personas reconozca en él el liderazgo. ¿Ya? Entonces, dentro de la operativa, dentro de la vida cotidiana de la organización, es muy importante contar con estas personas, con personas que ejercen liderazgo. ¿Y cuáles son los liderazgos que se pueden dar o que se pueden, de cierta manera, evidenciar dentro de la organización? Vamos a encontrar aquí, vamos a hablar de 5 liderazgos que nosotros vamos a encontrar y que están definidos en su cuadernillo. Vamos a encontrar, por ejemplo, el líder autocrático, el líder burocrático, el líder carismático, el líder participativo y también el líder orientado a las personas o relaciones. Entonces, vamos a revisar uno por uno estos tipos de liderazgo. Así que le vamos a pedir a Jacqueline. ¿Está por ahí Jacqueline? Que nos pueda leer, ¿cierto?, los dos primeros tipos de liderazgo, el líder autocrático y el líder burocrático, desde su cuadernillo. Ya, ¿me escuchan, cierto? Fuerte y claro, sí. Ya. Líder dice, estilos de liderazgo. Liderazgo autocrático. Es este tipo de liderazgo, se centraliza todo el poder en el líder y se ejerce sobre los empleados. Liderazgo burocrático. Se centra rigurosamente en las reglas y a los manuales de la organización. Perfecto, ¿Sí? gracias. Christopher. Dice El liderazgo carismático. carismático. Carismático, sí. Solamente el carismático, Christopher. Ya. Es este tipo de liderazgo, él o los líderes transmiten ánimos a los empleados, los cuales transmiten a los integrantes de la organización el mensaje del líder. Perfecto. Yanis. ¿Yo? Sí, por favor, Denis, el liderazgo participativo y el orientado a las personas.
Liderazgo participativo. Este tipo de liderazgo consiste en involucrar al empleado en las decisiones que se tomen en la empresa, ya que se les pide sus opiniones y estas son tomadas en cuenta para el desarrollo de las actividades de la empresa o para la solución de algún problema. Liderazgo orientado a las relaciones. Este liderazgo está enfocado en guiar, organizar, tolerar y desarrollar el trabajo en equipo. Promueve cooperación de todos en la organización. Ya, perfecto. Gracias, Yanis. Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta de hoy día en las organizaciones actuales, ¿cuál es el tipo de liderazgo que hoy día se está utilizando? Nosotros no podemos hablar de un liderazgo único. Nosotros hoy día dentro de las organizaciones nos vamos a encontrar con que todos los liderazgos son utilizados. Y por cuanto nosotros hoy día vamos a tener que hablar del liderazgo llamado liderazgo contingencial, que si bien no está tipificado en su cuadernillo, pero el liderazgo contingencial o liderazgo de situación que se le llama, es el que obviamente obedece a que nosotros vamos a adoptar distintas formas de liderazgo según el tipo de situación a la cual nosotros nos enfrentemos, ¿ya? Y eso tiene bastante lógica, ya que nosotros hoy día dentro de una organización, dentro de lo que ocurre en la vida cotidiana laboral, nos vamos a encontrar con que obviamente a todas las situaciones no podemos aplicar el mismo tipo de liderazgo, ¿ya? Es como cuando nosotros hablamos de la motivación. No todas las personas se motivan con las mismas cosas. Hay personas, por ejemplo, que se motivan con plata, hay personas que se motivan quizás con mejores condiciones laborales, otras con mejor trabajo, con mejor calidad de trabajo, etc. Entonces, en el liderazgo ocurre lo mismo. Dentro de la organización nosotros vamos a tener que ser capaces de adecuarnos o adecuar nuestro liderazgo según el tipo de situación a la cual nos enfrentemos. Obviamente, el liderazgo al cual nosotros debiéramos generalmente orientar nuestras acciones debiera ser al liderazgo participativo, ¿ya? Este es el liderazgo, obviamente, el liderazgo más recomendable. ¿Y por qué? Porque obviamente involucra a los colaboradores y el hecho de que nosotros involucremos a los colaboradores en las decisiones hace también que ellos se empoderen y se sientan también más partícipes en las distintas instancias, cosa que también afecta positivamente a la motivación, al clima laboral y a los resultados de la organización. Y por otra parte, al liderazgo que obviamente nosotros no debiéramos optar esperando en lo absoluto, es al líder autocrático o líder autoritario. Sin embargo, ustedes también se van a dar cuenta que en ocasiones dentro de la organización es necesario, ¿cierto?, tomar algunas decisiones con bastante fuerza, ¿ya? Y que también a veces rocen un poco el autoritarismo. Por tanto, va a depender mucho de la situación en la cual nos enfrentemos, ¿ya? Así que eso también respecto del liderazgo. El liderazgo es una asignatura completa, ¿ya? Por tanto, podríamos estar hablando prácticamente de 3 meses, 4 meses de todo lo que conlleva el liderazgo. Hay distintas teorías, hay distintas formas de aplicarlo, hay distintas dinámicas de fomentarlo, hay distintas también formas de trabajarlo dentro de las organizaciones o de los grupos de trabajo, pero aquí nosotros en breves minutos hemos hecho un pequeño resumen respecto de cuáles son más o menos los tipos de liderazgo y qué es lo que ocurre en la realidad del uso de forma contingencial de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la lógica de poder hablar de liderazgo? Era entender, ¿cierto?, esta parte, esta lámina, que por ejemplo nosotros para poder lograr que los funcionarios o los colaboradores de una organización cumplan con las acciones que están planificadas, yo obviamente tengo que promover la participación de mis colaboradores. Entonces, puede que en algún momento me encuentre con que ninguno quiere hacer las cosas y voy a tener que tomar adoptar una forma un poquito más rígida. Pero si, por ejemplo, tengo un grupo rico trabajando, tengo un grupo, ¿cierto?, que le gusta, que está motivado, que le gusta trabajar, que le gusta participar de nuevos desafíos, probablemente mi liderazgo va a ser totalmente participativo, donde yo más que nada les voy a tener que decir, chiquillos, ayúdenme con esto y todos se van a sumar al carro. Entonces va a depender mucho de la situación en la cual nos enfrentemos, ¿ya? Lo importante es que la dirección es la etapa dentro del proceso administrativo que me permite ejecutar las acciones que van a dar cumplimiento a todo el sistema.
Si yo no logro dar con el cumplimiento de las distintas acciones o acuerdos o planes que hemos diseñado en la etapa de planeación, difícilmente voy a poder tener éxito en la organización, ¿ya? Así que ahí estamos claros con eso. Y después, como última etapa, tenemos el control, ¿ya? Y el control tiene una particularidad que es muy importante destacar, porque el control nosotros lo podemos ejercer en 3 tiempos. Y ojo en esto, porque nosotros generalmente asociamos a que el control se hace de forma posterior. Es decir, cuando terminamos las cosas, nosotros vamos a corroborar si quedaron bien o quedaron mal. Pero la lógica del control como etapa del proceso administrativo nos dice que el control se hace de forma anticipada a medida que se están ejecutando las acciones y una vez concretadas las acciones. Por tanto, hablamos de los 3 tiempos del control. Si nosotros no ejecutamos el control en estos 3 tiempos, vamos a fracasar, ¿ya? Por tanto, fíjense en la lámina que les expongo acá en la presentación. Lo primero tenemos que decir que el control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos, comparándolos con los esperados, con el fin de buscar la mejora continua, y obviamente esta etapa está muy ligada a la planeación. ¿Por qué está muy ligada a la planeación? Porque yo les decía que en la primera lámina que vimos, esto es una secuencia. Entonces, cuando yo en el control he tomado he podido corroborar que hay algunas situaciones o procedimientos que se están llevando a cabo de mala forma, tengo que corregirlos, tengo que volver a planificarlos. Por tanto, el proceso de control me va a dar ese insumo para poder iniciar nuevamente mi planificación, pero obviamente con la parte corregida. Y aquí en esta lámina, o sea, en esta imagen que está muy clara, nos dice cómo funciona el proceso de control o cómo lo aplicamos, ¿ya? Así que le vamos a pedir está por ahí, a ver a quién vamos a molestar. A Nelson. Salió premiado Nelson. Hola, hola. Se estaba riendo antes de que lo sabía que le iba a tocar, parece. Exactamente. Sí, Me Nelson, planifiqué en eso. Se planificó. Eso, muy bien. Oye, Nelson, mira, en esta imagen, es importante que nos puedas leer cada uno de los pasos, siguiendo la secuencia que nos entrega la imagen. Ya. ¿Cómo aplicamos el control? Objetivos planificados. Inicia el proceso de control. Hacemos la medición de resultados. Comparamos los resultados. Estándares u objetivos. Versus. No leo bien. Versus lo ejecutado. Ya, después tenemos la determinación de desviaciones. Estas están dentro de los límites aceptados. En la opción sí. Ya. Con la opción sí voy a seguir. Ya, perfecto. Continúa el proceso y finaliza en el proceso de planificación. Exacto. Si vamos por la opción no, tenemos el análisis de desviaciones, determinación de causas generadas, después la definición y aplicación de medidas correctivas, la retroalimentación y finalizamos en el proceso de planificación. Ya. Muchas gracias, Andrés. De nada. Ahora, si ustedes se fijan en esta lámina, nos explica que dentro del todo el proceso administrativo nosotros nos vamos a enfrentar a 2 situaciones. ¿Ya? Que es si los resultados están dentro o no de los estándares que definimos de forma previa. Cuando nosotros nos vamos a encontrar con que los resultados están dentro de los estándares previamente definidos, vamos a continuar con el proceso de forma normal, ¿ya? Pero cuando nosotros encontramos algún tipo de anomalía, alguna desviación que está fuera de los límites establecidos, nosotros vamos a tener que hacer una vuelta un poquito más larga, porque vamos a tener que analizar por qué razón no estamos logrando los resultados que nosotros esperábamos. ¿Por qué razón, cierto, hubo algún tipo de desviación
de algún recurso, de algún producto, algún error, alguna falla, ¿cierto? Y vamos a tener que eso, identificarlo, analizarlo y corregirlo. Y una vez recién que nosotros lo corrijamos, vamos a poder dar por finalizado el proceso de control para iniciar nuevamente el proceso de planificación. ¿Ya? Ahora, una vez un profesor decía que cuando nosotros finalizamos un proceso de control y no encontramos nada, no, por el contrario, encontramos todo bien, quiere decir que algo está mal. ¿Ya? Así que eso siempre déjenselo bastante grabado porque es efectivo. ¿Ya? Nosotros cuando aplicamos un proceso de control, si nosotros aplicamos un proceso de control y encontramos que está todo perfecto, significa que nuestra empresa podría estar, ¿cierto?, dentro del primer lugar del ranking Forbes. ¿Ya? Estaríamos a nivel de Amazon, de Facebook, ¿cierto?, de Netflix, etc. Entonces, es muy importante que los sistemas de control y la forma que nosotros vamos a utilizar para verificar lo que ocurre con los resultados de nuestro proceso sean buenos sistemas, que nos permitan tener información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de tener buena información, vamos a ser también capaces de poder corregir de forma oportuna y mejorar nuestro proceso de planificación. ¿Ya? Deme un segundo, chiquillos. Tengo que atender urgente una llamada. No sé, está ok. Ya. Ahora sí, chiquillos. ¿Les queda claro entonces cómo funciona el control o no? ¿Hay dudas al respecto? Ya. Vamos a ver ahora los tipos de control. Y ya estamos llegando incluso a la parte final de nuestro... Puta la wea. ¿Qué pasó? Hay un micrófono abierto. iPhone. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me acordé de una canción que... Lo siento, profe, me puse triste porque iba a terminar la clase. Eso fue la ya. verdad. Ya. Se escuchó clarito, no se preocupe. Fue un sentimiento del alma. Sí, la verdad es que lo saqué del alma, profe, porque me estaba poniendo muy triste. Estaba tan interesante la clase que ya. me dio tristeza y tuve que decir eso. Lo siento, lo siento. Ya, ókele. Ya, entonces vamos a ver ahora la última parte ya del cuadernillo, donde tenemos los tipos de control. Y tipo de control es lo que yo les hablaba antes de que viéramos la secuencia de cómo se aplicaba el proceso de control. Nosotros hablamos del control preliminar, que nos dice que se realiza antes de empezar cualquier proceso operacional. Para este control deben existir procedimientos y políticas establecidas con el fin de asegurar se cumpla la planificación propuesta. ¿Qué significa esto? Que nosotros antes de iniciar cualquier acción en concreto, ya tenemos que ejercer un primer control. Y tenemos que ejercer un primer control para identificar si contamos con todo lo necesario para poder iniciar el proceso administrativo. ¿Ya? Es como cuando, por ejemplo, volvemos al mismo caso. Si nosotros vamos a planificar una fiesta de cumpleaños, antes de nosotros ponernos a planificar la fiesta de cumpleaños, tenemos que controlar si tenemos todos los elementos necesarios para poder avanzar en nuestra planificación. Si tenemos la plata, si tenemos el espacio, si tenemos la gente, etc. Las condiciones sanitarias, en fin. En la empresa ocurre lo mismo. Entonces hablamos del control preliminar. Después hablamos nosotros del control concurrente. ¿Ya? Y que el control concurrente es el control que se lleva a cabo cuando nosotros ya estamos en marcha con el proceso administrativo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos supervisando en el camino. Por ejemplo, si nosotros estamos construyendo un puente, ¿ya? El control preliminar va a ser que estén todos los materiales para poder construir el puente. Que esté la maquinaria, que estén los trabajadores, los operarios, ¿cierto? Y estén los materiales. El control recurrente es cuando nosotros ya, por ejemplo, vamos a ver el puente y lleva un 20% de avance.
Nosotros vamos a ir a ver que se están poniendo bien las vigas, que se estén poniendo bien, ¿cierto?, los terraplenes, que se estén poniendo bien, etcétera, ¿ya? Y después llegamos al control de retroalimentación, que es cuando ya nosotros hablamos del control a posteriori, es decir, cuando ya el proceso administrativo ha finalizado, cuando ya, por ejemplo, este puente del que yo les estoy hablando, ya lo hemos terminado. Tenemos un 100% de la obra ejecutada, finalizada, en fin, y tenemos que ir a revisarlo. Y nosotros ahí, en el momento, nos damos cuenta que, por ejemplo, uy, quedó, ¿cierto?, un poquito más alto el puente por sobre el nivel de la ruta. Por tanto, los autos cuando pasen van a chocar un poquito y se va a sentir un golpeteo cuando uno entra al puente desde la ruta. Cosa que no ocurre en ningún puente chileno, ¿eh? Eso no... un caso aislado, eso no ocurre nunca, ¿ya? Entonces, aquí nosotros inmediatamente nos vamos a encontrar con que algo falló. ¿Ya? Probablemente falló el control recurrente, falló también el control preliminar, quizás el diseño del puente no estaba bien hecho, después en el control recurrente probablemente, o sea, en el control concurrente probablemente cuando nosotros fuimos a mirar, nos falló el ojo, no nos dimos cuenta que iba a quedar este desnivel, y en el último control simplemente ya nos dimos cuenta que quedó esto así, y vamos a tener que hacer algún tipo de corrección. Entonces vamos a tener que ponerle un poquito más de inclinación a la ruta, para poder nivelar un poquito más hacia arriba y para que no se sienta ese golpeteo entre el auto una vez que sale de la ruta e ingresa al puente. Entonces, así funcionan los tipos de control. Entonces, tenemos un control previo, un control durante y un control posterior. Lo importante es que de cada uno de estos controles existe información oportuna para yo poder hacer las distintas correcciones y así ir mejorando mi proceso administrativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Ya, y nos queda el proceso de control. Y el proceso de control nos dice más o menos cómo nosotros tenemos que operar cuando aplicamos, ¿cierto?, algún tipo de instrumento de control. Y aquí, por ejemplo, tenemos en primer lugar, vamos a pedirle acá el último premiado. Carolina Moena. Aquí estoy. Ya, Carolina. Léanos, por favor, el proceso de control. ¿Los 4? Sí, los 4 puntitos. Ya. Proceso de control. Establecimiento de modelos de acción. Estos modelos son definidos de acuerdo a las metas y objetivos establecidos en el plan organizacional. Medición de resultados reales. Este proceso se realiza con la finalidad de medir y validar los resultados obtenidos durante el desarrollo del plan organizacional. La medición es necesaria ya que esta nos ayudará a corregir los errores en el proceso. Comparación de resultados. En este proceso se realiza la comparación de los resultados arrojados en el desarrollo del plan organizacional con los resultados estimados. Perdón. Adopción de acciones correctoras. En esta etapa del proceso, una vez validados los resultados e identificados los errores ocurridos durante el desarrollo del plan, se deben implementar las acciones necesarias para corregir las desviaciones y los errores durante el proceso. Perdón. No se preocupe, si cualquiera puede tener COVID hoy día. Gracias, Carolina. Muy amable. Chiquillos, en el proceso de control, esto es como cuando nosotros, no sé si ustedes, bueno, han sido evaluados respecto de su desempeño, ya en su trabajo por ahí, y le han hecho el análisis respecto del análisis anterior y el análisis del año de la evaluación actual, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros planificamos algo, vamos a estimar resultados. Nosotros, por ejemplo, esperamos que a fin de año vamos a vender 500 lápices Bic, como negocio, como aquí, ¿cierto? Como el negocio del Lucho y el Lalo, aquí el negocio de barrio más top de la librería, ¿cierto? Aquí en el sector, ¿ya? Vamos a vender 500 lápices Bic de aquí a fin de año.
Entonces, nosotros hacemos una estimación de resultados. Y esa estimación obviamente se hace en base a proyecciones reales, ¿ya? No es que yo un día diga, no, es que yo creo que un día vamos a vender 500 lápices Bic. No, no es que yo esa idea loca la saque de cualquier parte. Yo hago una proyección, yo probablemente hago un estudio de mercado previo. Yo, por ejemplo, voy a otra librería y digo, sí, venden 500 lápices diarios, sí, y me voy haciendo una idea de acuerdo a lo que ocurre en el mercado. Y en base a eso yo hago una estimación o una proyección. Y también esa estimación y proyección la tengo que analizar también respecto de cuánto yo quiero ganar de mis utilidades, ¿cierto? De cuánto yo quiero después poder invertir o generar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo obtengo un resultado, yo tengo que inmediatamente compararlo con la estimación que yo hice. Y eso me va a arrojar una brecha que puede ser, ¿cierto?, un superávit, es decir, cuando yo logro un resultado por sobre mi estimación, ¿ya? O puedo también tener una brecha de tipo negativa en caso de que yo no logre el resultado obtenido en mi estimación. Entonces, ¿dónde viene la pregunta o el cuestionamiento? ¿Por qué logré superávit? ¿Por qué logré vender más de lo que me propuse como estimación de resultado? Yo obviamente también tengo que hacerme la pregunta, bueno, y si vendí menos, ¿por qué vendí menos? Entonces la pregunta me la tengo que hacer por sí, por no. La retroalimentación tiene que ser tanto para aspectos negativos como para aspectos positivos. Porque si yo, por ejemplo, dentro de mis resultados que obtuve fueron muy positivos, yo tengo que lograr identificar qué acciones me permitieron lograr ese éxito para poder replicarlas, ¿cierto? O para poder intensificarlas. Y si el resultado fue negativo, tengo que identificar cuáles fueron las acciones que cometí, en las cuales incurrí, por qué me trajeron malos resultados, quizás las apliqué mal, no fueron oportunas, etc. Y tengo que corregirlas, ¿ya? Para poder obviamente ir mejorando mi nuevo proceso. Entonces es muy relevante entender el proceso de control, en el sentido de que el proceso de control es un proceso que busca tener una oportunidad de mejora para el futuro, para que yo en mi próximo periodo de planificación, yo obviamente pueda aplicar las correcciones necesarias. En el presupuesto es muy común esto. ¿Cuánto gasté del presupuesto que me asignaron? Si usted, por ejemplo, tiene asignado para su semana 30 lucas para gastar, partió el lunes con 30 lucas y ya el día martes le queda lucas, usted tiene que preguntarse qué acciones fueron las que tomó que le permitieron, o sea, que la llevaron a gastar esas 29 lucas y quedar solamente con lucas. Ahora, si al día lunes próximo usted llega, por ejemplo, le queda una luca y ya se gastó 29, pero después de una semana, usted también puede hacer el análisis de qué acciones tomó y que le permitieron tener ese control sobre el presupuesto. Hoy día nos encontramos con organizaciones y con departamentos que a mediados de año ya se quedan sin plata, que ya se les acabó el presupuesto. Y después pasan todo el año, ¿cierto?, llorando de que no hay plata, no hay plata. Pero ¿dónde está el error? El error, obviamente podemos decir que puede ser falta de plata, sí, pero también hay un error importante en la planificación. Yo no planifiqué bien mi presupuesto. Y eso hizo que a julio del año ya no me quedara plata, no me quedara presupuesto. Y quedan los meses más duros. Entonces, tenemos que ir revisando nuestros procesos de control, ir retroalimentando, mejorando y corrigiendo. Eso nos va a permitir ir aumentando nuestros niveles de eficiencia y también de eficacia. Pero tal como les dije en un principio, obviamente no podemos pretender que nuestra organización, nuestro sistema de control encuentre todo perfecto, porque siempre hay algo que corregir. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, para ya finalizar, vamos a
Lo prometido es deuda. Vamos a revisar. Les voy a dar algunos tips para que estudien para su evaluación, si es que se puede. Sí, se puede. Así que anoten, por favor. Tomen nota de los tips que les voy a dar. Ustedes después verán cómo lo ubican en su cuadernillo, porque todo el error que cometen, pongan atención en lo que les voy a decir, porque esto no se lo va a decir nadie más. La mayoría pierde tiempo cuando responde su prueba revisando el cuadernillo. Y ahí se le fueron 5 minutos buscando la respuesta. Entonces, con los tips que yo les voy a dar, inmediatamente identifiquen la página y el párrafo en el cual va a estar el tema. Entonces, cuando usted vea la pregunta, decir, planificación, página tanto, párrafo tanto. Y en vez de gastar 5 minutos en responder una pregunta, hojeando, va a gastar 1. Y va a estar salvando el resultado de su evaluación. ¿Ya? Así que háganme caso porque eso les va a servir siempre. Oh, tenemos un problema. Ah, no, aquí está. Ya. Recuerden que la prueba es del cuadernillo 1, entonces anoten. Primer tema. Tipos de empresa. Deme un segundito que tengo que atender el teléfono.
Ya, chiquillos, discúlpenme que era mi jefe. Ya, todos tenemos un jefe. Después, siguiente tema. Concepto de sistema. Esto de verdad que no lo tengo que grabar